Existe una línea que la civilización mantiene, un límite entre la conducta aceptable y la inaceptable, un marco de reglas que dice incluso en la guerra, incluso en el conflicto, incluso cuando queramos destruir a nuestros enemigos, no haremos ciertas cosas, no atacaremos sistemáticamente a civiles, no cometeremos genocidio, no usaremos armas de guerra biológica contra centros de población, no torturaremos a prisioneros, no cometeremos atrocidades que violen los principios fundamentales de la humanidad. Durante 10.000 años, la humanidad ha mantenido esa línea, a través de incontables guerras, a través de conflictos que parecían imposibles de sobrevivir, a través de pruebas que nos llevaron al borde de la extinción en múltiples ocasiones a lo largo de nuestra historia. Pero hemos mantenido esa línea. Nos hemos mantenido civilizados incluso cuando hemos sido sometidos a pruebas que deberían habernos destrozado. No es que los humanos carezcan de la capacidad para algo peor. Los humanos comprendemos perfectamente lo que podríamos hacer si abandonáramos estas limitaciones. Hemos estudiado nuestra propia historia. Hemos visto de lo que somos capaces cuando la civilización colapsa. Hemos presenciado atrocidades cometidas por humanos contra otros humanos. Sabemos, con total certeza, en qué podríamos convertirnos si eligiéramos convertirnos en eso. Bienvenido. Anexo H, F, I. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Pero elegimos no convertirnos en eso. Durante 10.000 años, elegimos la civilización, elegimos la moderación. Elegimos creer que había límites que no debían cruzarse, ni siquiera contra nuestros peores enemigos. El Imperio Krell no comprendía esa línea, no entendía lo que representaba. Al conquistar la colonia humana en Kepler-442c, hicieron un cálculo que resultaría catastróficamente erróneo. Decidieron comprobar qué harían los humanos si esa línea fuera destruida. Decidieron comprobar si los humanos se controlarían, incluso si esa contención significara ver morir a 5 millones de los suyos sin responder con una fuerza abrumadora. Atacaron a la población deliberadamente. 5 millones de humanos. Ninguna amenaza militar, ningún valor estratégico, ninguna instalación militar que justificara el ataque, bajo ningún principio de guerra. Solo civiles asesinados en un mundo que los Krell decidieron que ya no valía la pena mantener poblado. 5 millones de personas, a hombres, a mujeres, niños, a investigadores, a científicos, a artistas, maestros, a familias, a una civilización humana entera, comprimida en múltiples colonias, en un solo planeta. Todos exterminados. Los Krell esperaban que la Tierra respondiera con indignación y desesperación. Esperaban que la humanidad lamentara y aceptara la pérdida. Esperaban que comprendiéramos nuestra impotencia ante su superioridad militar. Esperaban que buscáramos la negociación o, en el peor de los casos, que respondiéramos con una fuerza militar convencional, que sería insuficiente contra las capacidades de los Krell. Lo que los Krell no esperaban era una transmisión desde la Tierra que cambiaría la comprensión de toda la galaxia sobre lo que realmente son los humanos cuando se eliminen las restricciones de la civilización a la respuesta de la Tierra. Fue simple, 4 palabras. 4 palabras que serían recordadas a lo largo de la historia galáctica como el momento en que los humanos tomaron una decisión que lo cambió todo. Ahora dejamos de ser civilizados. Esta es la historia de lo que sucede cuando una especie decide que las reglas ya no se aplican. Esta es la historia de los humanos eliminando las restricciones que habíamos mantenido durante miles de años. Esta es la historia del Imperio Krell, aprendiendo que la civilización no es una debilidad, es una elección. Y cuando los humanos deciden deshacer esa elección, la galaxia aprende lo que los humanos
realmente somos, sin las restricciones de los marcos éticos que, normalmente, rigen nuestra conducta. Esta es la historia de lo que sucede cuando los humanos responden a la atrocidad con precisión gélida. Esta es la historia de cómo una civilización que no pudo ser destruida mediante la fuerza militar fue desmantelada por una especie que decidió dejar de ser civilizada. Esta es la historia de la humanidad, mostrando a la galaxia de lo que somos, verdaderamente capaces, cuando eliminamos todas las limitaciones y restricciones. El Imperio Krell había gobernado mediante el miedo durante 10.000 años. No eran la potencia militar más poderosa de la galaxia, pero eran lo suficientemente despiadados y poderosos como para que la mayoría de las especies no los desafiaran. Cuando conquistaban un mundo, establecían el control y extraían recursos. Si encontraban resistencia, respondían con una fuerza abrumadora que la aplastaba o la eliminaba por completo. La colonia de Kepler-442 fue fundada por humanos 140 años antes de la invasión Krell. No tenía importancia militar. Era una colonia de recursos diseñada para producir productos agrícolas y extraer minerales raros valiosos para el comercio galáctico. 5 millones de humanos trabajaban en diversas industrias por todo el planeta. Vivían en ciudades consolidadas. Habían construido escuelas e instituciones culturales. Habían desarrollado una sociedad funcional en el duro entorno de un mundo alienígena a los Krell. Decidieron comprobar si los humanos aceptarían la destrucción permanente de su población sin una respuesta militar directa y abrumadora. Decidieron que si podían destruir a 5 millones de humanos sin sufrir consecuencias militares que amenazaran la seguridad Krell, entonces podrían hacer lo mismo con cualquier colonia humana. Podrían usar la amenaza de extinción para forzar la sumisión humana en todo el espacio en la masacre. Requirió 3 días de bombardeo continuo y sistemático, metódico, absolutamente minucioso. Los Krell desplegaron armas diseñadas para destruir infraestructura y aniquilar toda forma de vida humanoide en un radio específico. Desplegaron armas biológicas diseñadas específicamente para atacar el ADN humano, dejando las estructuras genéticas Krell completamente intactas. Destruyeron cada ciudad, cada instalación, cada refugio. Se aseguraron de que ningún humano sobreviviera en Kepler-442, sino 5 millones de humanos muertos. En 3 días, cuando la noticia llegó a la Tierra, viajando a velocidades superiores a la de la luz, a través de las redes de comunicación cuántica que conectaban el espacio humano. La reacción fue inmediata y profunda. Se convocaron sesiones de emergencia del gobierno humano. De inmediato, los líderes militares se reunieron en cuestión de horas. Se movilizaron científicos y expertos en estrategia. Las agencias de inteligencia comenzaron a analizar todo lo que sabían sobre las capacidades e intenciones de los Krell. Pero aún más importante, ocurrió algo que había permanecido latente en la conciencia humana desde el desarrollo de la civilización. El reconocimiento de que la civilidad se había violado de maneras irreprensibles. La constatación de que las reglas que habían regido a los humanos durante miles de años habían sido quebrantadas por un oponente, que las comprendía a la perfección y las había quebrantado deliberadamente, la general Victoria Park, comandante militar suprema de todas las fuerzas humanas, hizo una declaración a los líderes reunidos que se convertiría en legendaria en la historia galáctica. Los Krell nos han demostrado que solo entienden un idioma, el idioma de la consecuencia absoluta, el idioma del miedo y la destrucción. ¿Creen que responderemos dentro del marco de la guerra civilizada? Reglas de combate, intentos de negociación, moderación en nuestra respuesta. Hizo una pausa, su voz firme pero con el peso de lo que estaba a punto de decir. Están a punto de descubrir que se equivocaron. Hemos intentado la civilización, hemos mantenido la moderación. La civilización no salvó a 5 millones de personas. La moderación
no protegió nuestra colonia. Nuestro marco ético no impidió esta atrocidad. Así que ahora eliminamos las restricciones. Ahora dejamos de luchar como una civilización y comenzamos a luchar como una especie que no tiene nada que perder. Ahora nos convertimos en lo que los Krell nunca serán. Una civilización que puede elegir ser civilizada y una civilización que puede elegir ser algo mucho peor cuando las circunstancias lo exijan. La transmisión de la Tierra a los Krell no se transmitió como una amenaza hecha con ira, sino como una constatación de hechos. Se transmitió con la precisión gélida de una civilización que había tomado una decisión calculada y la llevaría a cabo hasta el final. Han destruido a 5 millones de humanos. Decía la transmisión, han cruzado una línea que no volverá a cruzarse. Han demostrado que no entienden otro lenguaje que la fuerza y la destrucción. De ahora en adelante, la Tierra lucha sin restricciones, sin reglas de combate, sin piedad, sin rendición. Acabaremos con su imperio, y lo haremos utilizando métodos que nunca han conocido, porque asumieron que todas las especies civilizadas operan dentro de límites éticos. Se equivocaron en esa suposición. Les demostraremos exactamente cuán equivocados estaban. Los Krell no creían en la amenaza. Se habían enfrentado a muchas especies en sus 1000 años de historia de conquista. La mayoría, incluso al borde de la desesperación, mantenían un marco ético. La idea de que los humanos abandonaran la civilización por completo parecía imposible. Los Krell habían estudiado la historia humana. Los humanos habían optado repetidamente por la compasión y la moderación, incluso cuando tenían la capacidad de eliminar por completo a sus enemigos. Esta transmisión era claramente propaganda, un intento desesperado de intimidar a los Krell para que negociaran desde la debilidad. Los Krell estaban a punto de descubrir que estaban catastrófica y absolutamente equivocados sobre lo que harían los humanos cuando se les presionaba demasiado. Lo que sucedió durante los siguientes 6 meses fue el desmantelamiento sistemático del Imperio Krell, utilizando métodos y tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada que la galaxia había llegado a aceptar. La primera fase consistió en la recopilación de inteligencia y la infiltración. El ejército terrestre, liberado de las limitaciones de la consideración ética, comenzó a infiltrarse en los mundos Krell, empleando métodos que se habrían considerado crímenes de guerra en conflictos civilizados. Se desplegaron agentes con armas biológicas dirigidas a los sistemas reproductivos Krell. Las operaciones de guerra psicológica se diseñaron para destruir la moral militar Krell, no mediante la victoria en el campo de batalla, sino mediante el terror sistemático y la eliminación del liderazgo. Se desplegaron equipos de sabotaje en los mundos Krell, con instrucciones de destruir la infraestructura de forma que se dañara al máximo. La capacidad de los Krell para librar una guerra. La diferencia no residía en la capacidad ni la inteligencia humanas. Los humanos siempre habían poseído estas capacidades. Los científicos militares siempre habían sabido cómo desarrollar estas armas. Los servicios de inteligencia siempre habían comprendido cómo llevar a cabo estas operaciones. La diferencia residía en la moderación, la restricción fundamental que los humanos habían mantenido durante miles de años. La creencia de que había ciertas cosas que nunca debían hacerse, por muy justificadas que nos sintiéramos al hacerlas, había desaparecido en 2 semanas. 17 instalaciones militares Krell fueron destruidas simultáneamente mediante ataques coordinados que afectaron a múltiples mundos Krell, no mediante una victoria militar convencional, no mediante batallas libradas con armas y tácticas que seguían las reglas de combate, sino mediante infiltración y sabotaje de precisión, llevados a cabo por agentes liberados de las reglas que normalmente regían su conducta. Agentes que comprendían que cualquier acción, si contribuía a la destrucción del Imperio Krell y a la prevención de futuras atrocidades, estaba justificada. El ejército Krell movilizó sus fuerzas
pero lo hacía contra un enemigo que ya no seguía las reglas de guerra que los Krell entendían. Fuerzas humanas aparecieron donde no debían. Armas humanas alcanzaron objetivos que deberían haber estado protegidos por las defensas Krell. Los soldados humanos lucharon con una crueldad y precisión que los Krell no habían encontrado antes. Y para las que no estaban preparados, la almirante Victoria Park coordinó toda la campaña, desde una instalación segura en la Tierra. Y cada decisión que tomó estuvo optimizada para un solo propósito: la máxima destrucción de la capacidad bélica de los Krell. No intentó minimizar las bajas civiles. Se centró en la infraestructura de la que los Krell dependían para sobrevivir, consciente de que destruirla causaría sufrimiento a la población Krell. Pero también comprendió que este sufrimiento sería una fracción del que los Krell habían causado a los humanos en Kepler-442 CEG. La segunda fase comenzó en la cuarta semana y duró hasta la 12ª. Fue una guerra económica a una escala jamás vista en la galaxia. Los sistemas financieros de la Tierra, liberados de las restricciones éticas, iniciaron ataques sistemáticos contra la infraestructura económica Krell, no mediante la manipulación del mercado, cuya eficacia habría sido limitada, sino mediante ataques coordinados que destruyeron las redes comerciales Krell, asesinaron a líderes económicos y sabotearon las instalaciones de producción, provocando un colapso económico en cascada en todo el espacio Krell. Operativos humanos atacaron las cadenas de suministro que abastecían al ejército Krell. Se infiltraron en las instituciones financieras que financiaban las operaciones militares Krell. Destruyeron las redes de comunicación que coordinaban el comercio Krell. Realizaron operaciones psicológicas diseñadas para sembrar el pánico financiero entre la población Krell. Para el tercer mes, la economía del Imperio Krell estaba en caída libre. No se podía pagar a las unidades militares. Las líneas de suministro estaban interrumpidas. La infraestructura fallaba. El complejo Military Industrial Krell, cuya construcción había llevado miles de años, estaba siendo desmantelado sistemáticamente a les. La tercera fase fue una guerra psicológica a un nivel que pocas especies se atreverían a intentar. La Tierra difundió información sobre la determinación, la creatividad y la capacidad humanas, con el objetivo de aterrorizar a la población Krell. Se distribuyeron por todo el espacio Krell vídeos de soldados humanos ejecutando a prisioneros Krell, tanto reales como inventados. Se transmitieron demostraciones de armas que se utilizarían contra los mundos Krell. Se prometieron repetidamente que la Tierra no se detendría hasta que se destruyera la última instalación militar Krell. Nada de esto era realmente necesario militarmente, pero su efecto psicológico fue devastador. Los Krell habían asumido que los humanos seguían las reglas por principios éticos. Habían asumido que había límites a lo que los humanos harían. Ahora entendían en sí se rompían las reglas, también se rompían los límites. Si un oponente estaba dispuesto a abandonar la civilización, los humanos también lo abandonarían, y con mucha mayor eficiencia y precisión de la que los Krell podían lograr. Desde la perspectiva del liderazgo militar Krell, lo que estaba sucediendo era incomprensible en su alcance y gravedad. Su ejército estaba siendo desmantelado sistemáticamente, no mediante una guerra convencional en la que la fuerza superior probablemente ganaría, sino mediante métodos que habrían sido considerados abominaciones de guerra si se hubieran empleado contra oponentes civilizados. Fuerzas humanas aparecían en lugares seguros, que deberían haber sido imposibles de penetrar. Armas humanas atacaban objetivos que deberían haber estado protegidos por los sistemas defensivos Krell. Soldados humanos operaban sin aparente respeto por las reglas de combate que normalmente regían la conducta militar en los Krell. Se habían enfrentado a otras especies que luchaban brutalmente cuando se veían acorraladas. Se habían topado con civilizaciones que usaban armas
que otras especies consideraban desagradables, pero nunca se habían enfrentado a una especie que luchara con tanta precisión, calculada mientras operaba completamente al margen de las limitaciones de la civilización. Una especie que había estudiado con claridad las debilidades de los Krell y las explotaba sistemáticamente. Un comandante militar Krell presentó un informe a los líderes del imperio que revelaba la creciente desesperación. Los humanos no nos combaten en el sentido convencional, nos están destruyendo. Y lo hacen con métodos que consideramos abominaciones de la guerra. Utilizan armas biológicas contra poblaciones civiles. Atacaron infraestructuras esenciales para la supervivencia civil. Llevaron a cabo operaciones psicológicas diseñadas para destruir la moral y sembrar el pánico. Asesinaron a líderes económicos y políticos. Operaron con total desprecio por cualquier principio de guerra civilizada. Lo más aterrador es que parecen estar completamente decididos a continuar esta campaña hasta que dejemos de existir como potencia militar. Y parecen estar dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Para lograr ese objetivo. Los líderes Krell intentaron responder. Enviaron fuerzas militares adicionales para asegurar puntos críticos. Intentaron establecer perímetros defensivos. Intentaron reconstruir la infraestructura que estaba siendo destruida. Pero se defendían de un enemigo que no seguía las reglas de los perímetros. Se protegían de amenazas convencionales, mientras fuerzas humanas atacaban desde direcciones inesperadas. Para el cuarto mes, el Imperio Krell había perdido el 60% de su capacidad militar, no por una derrota militar directa en batallas convencionales, sino por una campaña sistemática de destrucción optimizada, con un único propósito: el desmantelamiento total de la capacidad bélica de los Krell. La campaña fue despiadada, fue eficiente, fue devastadora. El emperador Krell hizo una declaración que revelaba su total comprensión de lo que estaba sucediendo y su significado. Pusimos a prueba a la humanidad al cruzar la línea de la conducta aceptable. Creímos que los humanos responderían con una guerra civilizada y restringida. Nos equivocamos catastróficamente. Los humanos han eliminado sus restricciones, nos combaten no como oponentes, sino como un enemigo a destruir. Y sé que esta campaña solo terminará cuando el último humano haya muerto defendiéndose, o cuando la última instalación militar Krell haya sido destruida. Hemos despertado algo en la humanidad que desconocíamos. Le hemos demostrado a la humanidad lo que estábamos dispuestos a hacer. Y ellos nos han demostrado que están dispuestos a hacer cosas mucho peores. La doctora Sarah Chun, la científica principal, que diseñó gran parte de los aspectos técnicos de la campaña, declaró, años después de la conclusión del conflicto: lo que hicimos durante esos 6 meses no es algo de lo que estemos orgullosos. Violamos principios que hemos mantenido durante miles de años. Nos convertimos en algo que nunca quisimos ser, pero lo hicimos porque era necesario. Y cuando la necesidad pasó, decidimos regresar a la civilización. Ann hizo una pausa. Su voz transmitía el peso de lo que había presenciado. Lo importante es comprender qué significa eso. No nos volvimos menos humanos por abandonar la guerra civilizada por un tiempo. Nos volvimos más humanos, porque la humanidad incluye la capacidad de ser absolutamente cruel cuando se la lleva al extremo. Pero también incluye la capacidad de elegir no ser cruel una vez superada la crisis. Eso es lo que nos hace humanos. No que seamos civilizados, sino que elegimos la civilización a pesar de saber que podríamos elegir otra cosa. Elegimos la misericordia a pesar de saber que podríamos elegir la destrucción. Esa elección consciente y deliberada, hecha con pleno conocimiento de la alternativa, es lo que nos hace humanos. Gracias por
escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos. HF. Los Krell, por primera vez en su historia, experimentaron miedo genuino, no el miedo que surge al enfrentarse a un oponente más poderoso, sino el miedo que surge al enfrentarse a un oponente que ha eliminado todas las limitaciones. Pero algo notable y profundo ocurrió en el quinto mes de la campaña. El liderazgo militar de la Tierra, analizando la campaña con fría precisión, se dio cuenta de algo importante: estaban ganando, completa y absolutamente. El Imperio Krell estaba al borde del colapso total. La estructura militar Krell se autodestruía al intentar responder a ataques que provenían de direcciones indefensas. La economía Krell estaba en ruinas. La población Krell estaba en pánico. En la victoria estaba al alcance. Una victoria completa, total, aplastante. Y con la victoria a la vista, algo cambió en la conciencia humana. Algo que quizá había sido inevitable desde el principio. El general Victoria Park convocó una reunión de los líderes militares y políticos de la Tierra. El tema no era la siguiente fase de la campaña, sino qué ocurriría tras la victoria. La pregunta era simple pero profunda. ¿Qué sucede ahora? Podemos acabar con ellos, dijo un general, con voz de absoluta seguridad. Ya nos hemos comprometido a abandonar las restricciones civiles. Podríamos implementar la extinción completa de toda la población Krell, en edad militar, en todos los mundos Krell. Podríamos destruir todas las instalaciones militares Krell. Podríamos destruir la infraestructura que sustenta la civilización Krell. Podríamos garantizar que los Krell nunca vuelvan a representar una amenaza para el espacio humano. Podríamos eliminarlos por completo. Park escuchó la propuesta. Entendió su lógica a la perfección. Los Krell habían demostrado que solo entendían la fuerza, habían demostrado que no aceptarían limitaciones, habían decidido poner a prueba los límites de la restricción humana, y habían descubierto que, si se les presionaba lo suficiente, los humanos podían romper esos límites y convertirse en algo mucho peor de lo que los Krell pudieran imaginar. Pero Park también entendió algo más, algo fundamental sobre lo que somos los humanos. Hemos demostrado lo que necesitábamos demostrar, dijo Park a los líderes reunidos. Su voz era tranquila, pero contundente. Hemos demostrado que, cuando nuestra civilización se ve directamente amenazada, cuando 5 millones de nuestros seres queridos son asesinados, haremos lo que sea necesario. Les hemos demostrado a los Krell que las atrocidades tienen consecuencias, consecuencias tan graves que jamás serán olvidadas. Hemos eliminado su capacidad de amenazar el espacio humano. Hemos demostrado a la galaxia de lo que son capaces los humanos cuando se eliminan todas las restricciones. Hizo una pausa y miró a cada persona en la habitación. Empero, nos detenemos ahora. No porque carezcamos de la capacidad de continuar. Tenemos la capacidad de destruir el Imperio Krell por completo. Podríamos eliminarlos como civilización, pero continuar cambiaría lo que somos. Estuvimos peligrosamente cerca, muy cerca, de convertirnos en lo que son los Krell, una civilización que resuelve problemas mediante la destrucción generalizada y el terror sistemático. Eliminamos nuestras restricciones temporalmente. Hicimos lo necesario, pero no necesitamos eliminarlas permanentemente. Park dio nuevas órdenes al ejército humano. A la campaña contra los Krell cesaría su brutal ataque. Las instalaciones militares Krell restantes serían destruidas. Pero la campaña se centraría en objetivos militares, no en centros de población. Se retirarían las armas biológicas. La guerra psicológica terminaría. Las operaciones de sabotaje se dirigirían a la infraestructura militar, no a la infraestructura civil esencial para la supervivencia en la humanidad. Volvería a la civilización. A los Krell, al recibir este mensaje, experimentaron algo inesperado: misericordia. No la misericordia que nace de la debilidad, no la misericordia que nace
de la incapacidad de continuar el ataque, sino la misericordia que nace de la certeza absoluta de la victoria, la misericordia que nace de la comprensión de una especie de que habían ganado y de que continuar con la brutalidad no servía para nada, salvo para convertirse en algo que no querían ser los Krell. Esperaban la extinción. En cambio, recibieron la oportunidad de sobrevivir. El Imperio Krell se rindió formalmente 7 semanas después. Las condiciones no fueron indulgentes. Los Krell serían despojados de su capacidad militar. Su capacidad de proyectar poder a través del espacio quedaría completamente eliminada. Estarían sujetos a supervisión internacional. Nunca más se les permitiría representar una amenaza militar para ninguna civilización vecina. Pero sobrevivirían. Su gente sobreviviría, porque los humanos habían reconocido algo importante, que destruir a los Krell por completo no era tan importante como demostrar lo que los humanos harían si se les presionaba demasiado, y luego decidir no hacerlo, que demostrar la capacidad de destrucción era más poderoso que la destrucción. Miss Manel, General Park, pronunció un discurso ante los representantes reunidos de todas las especies galácticas, explicando lo sucedido y su significado. Los humanos somos una especie que mantiene la civilización, incluso bajo presión extrema. Seguimos las reglas de combate. Mostramos compasión incluso a nuestros enemigos. Creemos que vale la pena mantener la civilización, incluso cuando nos cueste una ventaja militar. Ella permaneció frente a ellos, con el peso de lo sucedido, visible en su porte, pero los humanos que se reunieron en Kepler-442 y fueron asesinados sistemáticamente, nos enseñaron algo que debemos recordar, en que la civilización es una elección, cuando esa elección sea violada por un enemigo que solo entiende de fuerza. Cuando se cometan atrocidades contra nuestro pueblo, tomaremos una decisión diferente. Eliminaremos nuestras restricciones. Lucharemos con una crueldad que aterrorizará a cualquier civilización que siempre haya asumido que hay reglas que seguirán ella. Miró directamente a los dirigentes, reunidos, a lo que han presenciado durante los últimos 6 meses, no refleja la verdadera naturaleza de la humanidad. Es la humanidad bajo una presión extraordinaria. Es la humanidad obligada a convertirse en algo que no es. Los humanos que atacaron a los Krell no se sentían cómodos con lo que hacíamos. Sentíamos el peso de violar nuestros principios. Pero lo hicimos de todos modos, porque el precio de no hacerlo era la extinción de nuestro pueblo y la señal de que nuestra civilización podía ser destruida sin consecuencias. Park hizo una declaración que resonaría en la conciencia galáctica durante generaciones, que esto sirva de lección a cualquier civilización que considere violar el espacio humano. Los humanos mantendremos la civilización y las reglas de la guerra, pero si cruzan la línea de la conducta aceptable, si atacan deliberadamente a nuestra población, si cometen atrocidades contra nosotros, responderemos eliminando todas las restricciones que la civilización ha impuesto a nuestra especie. Y cuando los humanos luchan sin restricciones, no hay límites a lo que haremos. Pero entiendan esto. Tan solo lucharemos de esta manera temporalmente. Lucharemos con crueldad hasta que la amenaza sea eliminada. Y luego regresaremos a la civilización, porque ser civilizado no es una debilidad que estemos obligados a aceptar. Es una elección. Y es una elección que preferimos hacer. Pero es una elección que depende de que nuestros oponentes respeten los límites de la civilización. Violen esos límites y se enfrentarán a lo que los humanos nos convertimos cuando decidimos que la civilización ya no es una opción. En las consecuencias de la campaña tuvieron profundos efectos en la civilización galáctica, en todas las especies que antes asumían que podían poner a prueba las limitaciones humanas. Ahora lo entendían. Los humanos
Manteníamos la guerra civilizada, no porque careciéramos de capacidad para cualquier otra cosa, sino porque elegimos mantenerla. Cuando esa elección fuera violada por una atrocidad que traspasara todos los límites, los humanos eliminaríamos esas restricciones temporalmente. Nos convertiríamos en algo que la mayoría de las civilizaciones jamás habían experimentado. Nos convertiríamos en instrumentos precisos de destrucción optimizados para un solo propósito. Pero lo más importante es que los humanos demostraron algo que ninguna otra especie de la galaxia comprendía del todo, aunque eliminar las restricciones de la civilización no equivalía a volverse incivilizados para siempre. Los humanos podían actuar sin restricciones cuando era necesario, pero no querían hacerlo. Y una vez superada la necesidad, una vez eliminada la amenaza, los humanos regresaron a la civilización. Elegimos volver a lo que éramos en nuestro mejor momento. El Imperio Cruel pasó las siguientes décadas reconstruyéndose bajo supervisión internacional. Nunca más representó una amenaza militar para ninguna civilización vecina. Se les privó de la capacidad de librar guerras a escala galáctica, pero aún más importante, comprendieron algo fundamental sobre la humanidad que había formado parte de la cultura humana durante 10.000 años, aunque la civilización no es una limitación impuesta a los humanos por una fuerza superior. La civilización es una elección que los humanos hacemos porque creemos que vale la pena. Y esa elección es significativa porque sabemos que podríamos elegir algo diferente. La doctora Sarah Chun, la científica principal que diseñó gran parte de los aspectos técnicos de la campaña, declaró, años después de la conclusión del conflicto: lo que hicimos durante esos 6 meses no es algo de lo que estemos orgullosos. Violamos principios que hemos mantenido durante miles de años. Nos convertimos en algo que nunca quisimos ser, pero lo hicimos porque era necesario. Y cuando la necesidad pasó, decidimos regresar a la civilización. Ann hizo una pausa. Su voz transmitía el peso de lo que había presenciado. Lo importante es comprender qué significa eso. No nos volvimos menos humanos por abandonar la guerra civilizada por un tiempo. Nos volvimos más humanos, porque la humanidad incluye la capacidad de ser absolutamente cruel cuando se la lleva al extremo. Pero también incluye la capacidad de elegir no ser cruel una vez superada la crisis. Eso es lo que nos hace humanos. No que seamos civilizados, sino que elegimos la civilización a pesar de saber que podríamos elegir otra cosa. Elegimos la misericordia a pesar de saber que podríamos elegir la destrucción. Esa elección consciente y deliberada, hecha con pleno conocimiento de la alternativa, es lo que nos hace humanos. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HF.